6, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Ok, recapitulación. Estamos llegando a la mitad de lo que se conoce como la oración del Señor, el Padre Nuestro, ¿sí? Esta hermosa oración que nos muestra los principios para aprender a orar, ¿sí? Que se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13, amigos. Si pueden, apréndanse esto. Esta hermosa oración, amigos, si notaron, la primera mitad se ha enfocado de forma completa y plena en estarnos hablando acerca de Dios. La oración comienza con un llamado que es a Dios como Padre, y como un padre que se encuentra atento a las necesidades de sus hijos, y como un padre que todo lo puede, ¿sí? Dice la primera parte del versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Padre amoroso que al mismo tiempo es todopoderoso. Seguido de eso, vienen 3 peticiones que ya observamos, que nos hablan acerca de buscar nosotros a Dios y su gloria. Dicen estas peticiones: santifica tu nombre. Dicen: trae tu reino. Dicen: realiza tu voluntad. Toda esta parte de la oración, la primera mitad, enfocada de forma completa y plena en Dios. Pero lo que sucede en nuestro versículo es que da un cambio radical y que parece incluso algo como decepcionante. Si ya te topaste con esta idea de un Dios tan grande, podría pensar alguien. ¿Por qué? Porque pasa de la gloria de Dios y el reino de Dios y la voluntad de Dios a enfocarse en la comida de nuestros días, ¿sí? Se empieza a enfocar en aquello que nosotros estamos comiendo. Ya les digo, alguien puede decir que es decepcionante, pero les diría, no lo es en lo absoluto. Es una sincera progresión. Está avanzando la oración, ¿sí? Y esto tenemos que notarlo. La oración siempre ha ido en avance. Desde que dijo: santificado sea tu nombre, que es la petición más grande y principal, esta guía todas las demás. Esta nos hace que queramos el reino de Dios, nos hace que queramos ver cumplida la voluntad de Dios. Y el observar en este caso todo esto a un Dios tan grande y poderoso que reina absolutamente arriba de todo, nos hace entonces que de la grandeza de Él veamos nuestra necesidad para cada acto, incluso de lo más pequeño que nosotros podemos pensar, como lo es el alimento. Porque, si notan ustedes, esta es una de las peticiones menos realizadas que aparecen delante de nosotros. Estamos hablando nosotros de una petición constante acerca de una alimentación. Pero si pensamos muy honestamente acerca de nuestras vidas, usualmente no nos encontramos con esta petición, porque no nos encontramos en dificultad económica o no nos encontramos en dificultad de tener alimento. Es muy probable que cada una de las personas aquí presentes han tenido alimentos todos los días de sus vidas. Y cuando no han tenido ha sido porque no hemos querido, ¿saben? Ha sucedido que como nuestros estómagos están llenos, como nuestros refrigeradores están en constante movimiento, nuestras peticiones, como la comida, se consideran cada vez menos importantes. Y la idea es que nosotros veamos que no es así, que la comida no es una seguridad que nosotros debamos decir, siempre va a encontrarse ahí, ¿sí? Que la salud no es una seguridad que siempre, digamos, va a encontrarse ahí. Que veamos nosotros que si nos damos cuenta en verdad de que Dios es extremadamente grande, debemos de depender desde lo más grande hasta lo más pequeño en Dios. Ya que si Dios es como nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, 16, no se preocupen, yo lo pongo, Apocalipsis 19, 16, se nos dice, una disculpa, se nos dice, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es muy seguro que Él también se encuentra en control de absolutamente todas las cosas. Es muy seguro por la palabra, amigos, que Dios el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy se encuentra a cargo de darnos a cada uno de nosotros aliento. Y que además de eso, de proveernos vida,
nos da absolutamente todas las cosas. Por ejemplo, Hechos 17:25, Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué son todas las cosas? No más pregunta, para que lo pensemos. Es absolutamente todo, ¿no? Todo es un término absoluto que incluye absolutamente todas las cosas. Ya sé que suena muy redundante, pero es la única forma en la que puedo explicarlo. Mi vista viene de Dios, ¿sí? Mi oído viene de Dios. Mi olfato, cada uno de mis sentidos vienen de Dios. Mis brazos, mis piernas, mis palpitares, mi sudor, mi, mi pensamiento, mi cerebro, viene de Dios. Y tenemos que pensar así, cada uno de nosotros. Si ya sabemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está gobernando arriba de lo más pequeño, incluso de mi vida. Y les digo, tenemos que incorporarnos este pensamiento en nosotros, porque también tenemos que ver, este pensamiento ya existe en absolutamente todos los seres, excepto, parece ser, el ser humano. Se nos dice en la Biblia, por ejemplo, chequen, este sí búsquenlo, el Salmo 145, versículo 15 y 16, que es un capítulo hermoso. Pero noten lo que nos dice este versículo 15 y 16. ¿Ok? Les doy tiempo para que lo encuentren. Y de todos modos también lo estoy enviando ahí en el chat. Va, dice así. Dice, a ti miran los ojos de todos. Todas las personas, no, quizás. Pero todos los animales, todo lo creado, está concentrando su mirada en Dios. Y a su tiempo, dice, Dios define el tiempo para darles a ellos el alimento. Versículo 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Todos dependen de Dios y los ojos de todas las criaturas miran a Él para poder tener esa dependencia y recibir ese alimento. Entonces, cuando estamos viendo esta petición, amigos, Mateo capítulo 6, versículo 11, estamos observando nosotros que tenemos que pedir un sustento diario de parte de Dios. Y ese es el punto principal de nuestro versículo. La voluntad de Cristo es que pidamos nosotros un sustento diario a Dios, ya que dependemos físicamente de Dios, ya que cada uno de nosotros nos acercamos en una oración diaria, tenemos que buscar por cada uno de los sustentos, ya sea espiritual, pero también un sustento material. Pedimos por aquello que es grande, que ya movimos en los versículos anteriores, la voluntad de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios, pero también pedimos por lo pequeño, nuestra vida y cada una de las partes de nuestra vida, porque se encuentran de forma completa estas cosas en las manos de Dios y las pedimos cada día. Y esta petición nos muestra entonces cómo honrar uno de mis versículos favoritos, amigos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ese si pueden, también búsquenlo. 1 Corintios 10, 31. Les digo de mis favoritos, porque este versículo nos dice que vivamos de forma plena para la gloria de Dios. Pero el ejemplo que utiliza es exactamente el que nos toca hoy, la comida. ¿Sí? Dice el versículo. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. Otra vez, un absoluto. Todo lo que hagan, que sea para la gloria de Dios. Ya sea que coman, que beban, lo que estamos viendo el día de hoy, tenemos que entregarlo a la gloria de Dios. Entonces, amigos, el día de hoy veremos 7 características de esta petición. Danos hoy pan. Ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy. Vamos a observar 7 características. Si no se preocupen, son características cortas.
Y aparte de eso son características muy definidas. Entonces espero que les sea de agrado. Primera característica de la petición. Es una petición a Dios. Es una petición a Dios. Ya sé que quizás puede sonar eso un poco obvio, pero eso es exactamente lo que es. Está hablando Jesucristo y está diciéndoles, oren a su Padre que está en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando vemos esta parte de la palabra danos, eso admite que nosotros estamos pidiéndole a Dios y que recurrimos a Él para recibir alimento. Eso admite que Él es el único que puede cumplir y quien activamente trabaja para cumplir esta petición. Yo no voy y digo danos a otro Dios. Yo no voy y digo danos de forma final a mi esfuerzo y a mi trabajo. Yo no voy y digo danos de forma final a mis padres. Yo no voy y digo danos de forma final, en este caso, a cualquier persona que me esté alimentando. Yo solamente voy y recurro, en este caso, de forma final, a Dios, porque Él es el único que puede cumplir esta petición. ¿Sí? Significa, entonces, que no podemos deshacernos nosotros de la necesidad de estar acercándonos a Dios en oración y pedirle por alimento. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciéndonos que oremos esto. Nótese, es la voluntad de Cristo que nosotros oremos de esta forma. ¿Por qué les digo eso? Porque hay quienes van a pensar, amigos, quizás alguien aquí, que esta petición es una petición demasiado pequeña, que es mundana, que no es necesario que yo la realice, que Dios ya prometió, por ejemplo, que íbamos a ser alimentados, entonces no tenemos que pedir nosotros esto. Pero eso sería un error. Dios mismo coloca la necesidad de que nosotros hagamos esta oración. ¿Por qué? Primeramente, porque Él está colocándolo en esta oración. Ejemplo, y está diciendo, oren de esta forma, versículo 9. ¿Sí? Oren de esta forma, danos hoy nuestro pan de cada día. Y no solamente se nota en esta oración. Segundo, también se nota, por ejemplo, en el hecho de que nuestro cuerpo lo demanda. Cada uno de los días, si nosotros dejamos pasar uno sin comer, nos llenamos de un hambre que nos llama a depender de Dios y pedirle en oración, danos pan. ¿Sí? Si dejamos pasar aún nada más unas horas, amigos, ya empezamos a sentir nosotros esa alarma interna nuestra que está pidiéndole a Dios, danos alimento. ¿Sí? Entonces Él arregló nuestros cuerpos de tal forma que necesitáramos depender de Él. Y Él arregló esto desde que inició la creación, de tal forma que siempre Él estuviera activo en su creación. Noten, hay una visión cosmológica que piensa que sí hay un creador, pero que este creador inició absolutamente todas las cosas y después se desapareció de su creación. Que Él colocó las leyes físicas, que Él colocó la materia, que Él reaccionó para que iniciara todo en un inicio, pero que una vez que ya estaban establecidas estas leyes, que ya estaba establecida esta materia y que ya no iba a aumentar, entonces dejó que toda la creación se desarrollara por sí misma. Y Él se alejó y quitó sus manos de aquí. Ese no es nuestro Dios, amigos. Él está activo el día de hoy. Lo que nos muestra la palabra es que Él literalmente está activo en cada una de las partes más minúsculas que hay dentro de la creación. Por ejemplo, Él se encuentra activo. Chequen, bueno, no, mejor no lo chequen. Les voy a anotar aquí nada más. Ahí está. Les voy a anotar aquí nada más para que lo chequen ustedes en sus casas. Pero, por ejemplo, la palabra nos muestra en 2 Corintios 9:10, es que son varios versículos, por eso no los voy a dejar checar ahorita, pero nos muestra en 2 Corintios 9:10 que Dios da las semillas para que sean plantadas. Él entrega personalmente cada una de las semillas que hay alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Además de eso, nos muestra este versículo que Él da las fuerzas a través de alimento para las personas que lo plantan. ¿Sí?
Nos muestra la palabra en el Salmo 147, versículo 8, que Él da y forma las nubes de forma personal. Y después de formar las nubes, Él entrega las lluvias, ¿sí? Nos muestra Mateo capítulo 5, versículo 45, que Él, Dios, es quien hace salir el sol cada día. Imagínense esto, amigos, les estoy diciendo, Dios está activo en cada momento. Para que existan las semillas el día de hoy, para que existan los granjeros, para que existan las nubes, para que existan las lluvias que hay alrededor del planeta, aun si no está lloviendo aquí, todas esas fueron creadas el día de hoy por Dios, ¿sí? Para que saliera el sol que nos está alumbrando el día de hoy, para que salga para las personas del otro lado del mundo, Dios está obrando. Nos dice Jeremías capítulo 5, versículo 24 también, que Él establece tiempos. O sea, no solamente hace que salga el sol, no solamente hace que llueva, sino que Él establece ciertos tiempos para las lluvias, cierto tiempo para la duración del día, que Él establece las temporadas que va a durar, y en este caso para que, por ejemplo, para que cuando llueva no se ahoguen las plantas, para que cuando llueva no desaparezcan entonces los frutos, para que el sol no queme de más en cada una de las zonas que tiene que estar, ¿sí? Sino que dé de forma perfecta y correcta. ¿Qué nos dicen estos pasajes al menos? Y hay más. Nos dicen que Dios es el mayor granjero, que Él está de forma activa y que Él personalmente está entonces ocupándose del alimento de todos en todo el mundo. La palabra nos dice muy gráficamente, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mateo 6, 26, lo voy a pasar. Nos dice que Dios da alimento a las aves. Me disculpa, estoy teniendo problemas al copiar. Que da alimento Él a las aves. Dice, por ejemplo, estas aves que no siembran, que no ciegan, que no recogen en graneros, el Padre las está alimentando. Y lo utiliza como, en este caso, como un argumento Jesucristo para decirles, ¿no creen entonces que Él está envuelto en su alimentación? La de ustedes, ¿sí? ¿No creen que Él, como los valora más a ustedes, va a estar entonces envuelto en su sustento diario de cada uno de ustedes de forma personal? Porque nosotros no somos aves, somos sus hijos, amigos. Entonces, tenemos que pedir nosotros, danos a Dios de forma personal, ¿sí? Dios quiere que lo realicemos, quiere que pidamos, hay que hacerlo, ¿va? Entonces, primera cosa, vemos que la primera característica de esta oración es que es una oración, es una petición a Dios. Segunda característica, es una petición que nos humilla. ¿Por qué? Es una petición que nos humilla, amigos, porque estamos hablando entonces de que yo dependo de forma absoluta de parte de Dios. De modo que el versículo nos dice, danos hoy. Nótese, está diciendo de forma enfática, tengo que pedir esto el día de hoy. ¿Por qué? Porque el sustento del día de hoy depende absolutamente de Dios. Si yo dependo tan grandemente de Dios para cada instante, entonces voy a tener que pedir mientras sea hoy. Voy a tener que estar diciendo en cada una de las comidas, voy a tener que estar diciendo, yo dependo de ti para este sustento, Padre. Voy a tener que estar dependiendo de cada una de las respiraciones. Y quizás no voy a orar por cada una, pero voy a estar constantemente atento a que el hecho de que el día de hoy, en este momento, a las 6:31 de la tarde, esté respirando, viene de parte de Dios, ¿sí? No hay un solo día que no dependamos de su alimento, amigos. No hay un solo día que no dependamos de su refugio. No hay un solo día que no dependamos de su vestimenta. No hay un solo día que no dependamos de su salud. No hay un solo día que no dependamos de, en este caso, de Dios, de forma también espiritual. Y tenemos que darnos cuenta
que así como nuestro cuerpo fue diseñado para recordarnos esto, así también tenemos que estarlo buscando atentamente a cada momento. Y debemos de clamar en agradecimiento porque estas necesidades son cumplidas. Y nunca caer en el error, amigos, de creernos autosuficientes. Hay aquellos como nosotros que nos encontramos en una región próspera, que nunca hemos conocido la escasez, amigos, que sentimos que pedir por esto es demasiado poco, como les comentaba, o que no sentimos la necesidad, porque no vemos necesidad. Pero unido a esa abundancia, amigos, quiero que noten que también tenemos una falta de asombro en Dios. Unido a la falta de necesidad, tenemos una pérdida de asombro en Dios, porque tendemos a cegarnos nosotros cuando vemos tanta gloria alrededor, porque eso es lo que es, amigos. La gracia de Dios me está rodeando en este mismo instante, en todo sentido. Gracias a Dios puedo ver, gracias a Dios tengo estos lentes que me permiten mejorar un poco mi vista, porque ya me falla. Gracias a Dios tengo esta cama que se encuentra arriba de mí porque tengo un diseño muy particular aquí. Gracias a Dios tengo un closet lleno de ropa. Gracias a Dios me encuentro rodeado por paredes que me proveen de calor. ¿Sí? Es una necesidad tremenda la que tenemos nosotros. Y es bien triste cuando por no tener falta terminamos siendo gente llena de ingratitud. Tenemos que ver que tenemos necesidad constante de la gracia de Dios. Y entonces esta petición, les digo, nos humilla porque nos hace no solamente acercarnos y pedir a Dios, sino que nos hace acercarnos y depender de Él en todo momento. Llamarnos inútiles y decirnos como gente que necesita de ayuda completa. Piensen nada más, si pueden, en una persona que no tiene la misma provisión que nosotros. Esa persona no teme a estar alzando sus manos y acercarse en búsqueda de ayuda. Y nosotros somos así. Completamente dependemos de Dios. Entonces acerquémonos cada uno de nuestros días en esa dependencia. ¿Sí? Tercera característica de esta petición. Chequen. Además de ser una petición que nos humilla porque nos hace depender de Dios de forma completa, también es una petición que es por lo físico. Por lo físico. Nótese. Ya hemos pedido por cosas que son espirituales, pero en este momento, versículo 11, está haciendo como una pequeña pausa de esas cosas y se enfoca en una cosa física. Cuando nos habla de pan, chequen el versículo otra vez, dice el versículo, danos hoy el pan. Esta expresión del pan nos está hablando acerca de aquella forma de alimento que es más básica que todo. Tanto en el periodo en el que se encontraba Jesucristo como en el periodo de hoy, el pan es aquel alimento más básico que existe en todo lugar. Y por esto mismo, cuando hace referencia al pan, no nos está hablando en este caso nada más acerca del pan, sino que nos está hablando acerca de todo aquello que es básico para la vida de la persona. Y eso es una de las cosas que se pierde cuando observamos una de las otras traducciones, porque como vimos por ejemplo, en la NTV, nos decía, danos hoy el alimento, y nos enfoca muy específicamente a la alimentación. O la NBI sí decía el pan. Pero tenemos que ver nosotros que cuando hace referencia entonces al pan, está hablándonos aquella forma de sustento que es más básica. Entonces nos habla, por ejemplo, acerca de la provisión diaria de Dios, cuando nos da refugio, cuando nos da alimento, cuando nos da vestimenta, cuando nos entrega a nosotros salud, ¿sí? Todas estas cosas básicas contenidas dentro de la idea del pan. Cuando nos está hablando de esto, entonces nos está diciendo, pidan por aquellas cosas materiales que son básicas, por aquellas cosas físicas que son básicas, ¿sí? Y esto nos evita un error de ignorar por completo nuestros cuerpos, porque también podemos caer en el error, amigos,
de hiperespiritualizar las cosas, de modo que solamente pidamos por cosas espirituales, que solamente pidamos conocimiento de la palabra, que solamente pidamos nosotros el poder vivir la palabra, que solamente pidamos nosotros el poder alabar de forma grande, que todo eso es increíblemente bueno y no debe de ser ignorado. Pero también nos dice este versículo, pidan por aquello que es físico. Nótese, nosotros somos gente que es espíritu, alma y cuerpo, y la enteridad de nuestro ser tiene que enfocarse para vivir para la gloria de Dios. Y este versículo nos muestra que entonces tenemos que pedir nosotros por cada una de las partes de nuestro ser, ¿sí? Tenemos que pedir porque nuestras emociones sean enfocadas en la gloria de Dios, claro que sí. Tenemos que pedir porque nuestros espíritus sean enfocados en la gloria de Dios, claro que sí. Y también tenemos que pedir porque nuestro cuerpo se enfoque en la gloria de Dios. Si no lo realizamos, amigos, y si descuidamos nuestros cuerpos, muy rápidamente también vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Si yo, por ejemplo, no como un día y al siguiente porque me estoy enfocando yo en estar leyendo tanto la palabra, voy a empezar a perder energía, voy a empezar a perder el ánimo, voy a empezar a fallar y decaer en aquello que se supone que estoy buscando, ¿sí? Y quiero comprobarles esto a través de la petición más grande, la primera petición que se nos muestra, por ejemplo, en Marcos capítulo, capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30, nos dice cuál es la primera petición. Dice, el versículo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué está diciéndonos ahí? Está diciendo, tienes que enfocarte a la gloria de Dios con todo tu ser. Que ninguna parte de tu ser escasee en buscar la gloria de Dios, ¿sí? No tenemos que despreciar entonces, amigos, el regalo tan grande que nos dio Dios de tener un cuerpo, porque es una de las misericordias de Dios, para que lo administráramos, para que lo utilizáramos bien y para que a través de él busquemos amarlo. Entonces aprovechemos nuestra mente, aprovechemos nuestro corazón, aprovechemos nuestra alma, todas fueron dadas por Dios para enfocarlos en la gloria de Dios, y aprovechemos también nuestro cuerpo, cuidándolo bien, alimentándolo bien, haciendo que duerma bien, ¿sí? Y entregándolo sin deshonra para que honre al Creador que lo colocó. Tercera característica de la petición, entonces, es una petición por lo físico. Cuarta característica, es una petición que expresa amor al prójimo. Noten otra vez el versículo. Danos, ya dijimos, es una petición a Dios. Danos hoy, es una petición de dependencia constante de Dios. Danos hoy el pan, es una petición por lo físico, ¿sí? Danos hoy el pan nuestro. ¿Qué dice el nuestro? El nuestro nos muestra que esta petición no la estoy realizando yo solamente por mí. Estoy realizándola por absolutamente todos. Estoy pidiendo pan nuestro, que todos necesitamos. Primeramente, los que se encuentran en mi casa. Segundo, los que se encuentran en la familia de la fe. Tercero, los que se encuentran en todo, absolutamente todo el mundo. Y yo estoy orando por absolutamente todos. Nótese, eso es lo que hace la palabra. La palabra nos envía y nos instruye para orar por absolutamente todos. Nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, en este caso hablando Pablo, va y le pide a la iglesia de los Efesios, les dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Me salto la parte en medio, por todos los santos. Oren por todos los santos, ¿sí?
Tenemos que buscar nosotros orar por absolutamente todos en nuestra congregación. Quizás, amigos, esto suene muy alto, pero les voy a ser bien honesto, por eso es que no nos faltan cosas para orar. Tenemos que orar muy grandemente y específicamente por las personas santas que tenemos cerca de nosotros. Tengo que orar por Cris, tengo que orar por Pedro, tengo que orar por Jazz, tengo que orar por Gabriela, tengo que orar por Luz, tengo que orar por Aldo, por Meni. Los demás que están aquí, amigos, son muchos, bueno, son poquitos, pero son muchos para decir ahorita, ¿no? Tenemos que estar orando por cada uno, ¿sí? Y en general por nuestra congregación, pedir por nuestros pastores y no conformarnos con eso. Nos envía también la palabra, chequen, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, nos envía la palabra a orar por absolutamente todos y orar con todo tipo de oraciones, amigos, con oraciones que se encuentren enfocadas en su salud espiritual, con oraciones que se encuentren enfocadas en sus necesidades físicas, como lo vemos ahorita, y con oraciones que agradezcan por cada una de las cosas que tienen ahorita. Chequen, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto yo, Pablo, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nótese las 4 palabras que están ahí, porque esas 4 palabras nos están diciendo la enteridad de las oraciones que ustedes puedan pensar se tienen que enfocar en orar por todos los hombres, ¿sí? Incluido las oraciones por alimento. Nótese cómo es que esto nos agranda muy grandemente qué peticiones realizamos, porque entonces nosotros estamos pidiendo por los granjeros alrededor del mundo y estamos agradeciendo por su existencia. Estamos pidiendo nosotros en contra de las sequías que pueden suceder en las zonas donde da mayormente el calor. Estamos pidiendo por lluvias, estamos pidiendo contra hambrunas, estamos pidiendo por abrigo para las personas, estamos pidiendo entonces en contra de la desnudez, estamos pidiendo por refugios, por viviendas decentes para las personas, por servicios médicos, en contra de las enfermedades, por dinero suficiente para el sustento diario, en contra de la pobreza y del desempleo, pidiendo a favor de reformas en países donde este sustento es demasiado poco. Estas peticiones, estamos pidiendo por cuidados médicos, estamos pidiendo por dinero y provisión para que la gente que se encuentra enferma tenga acceso, ¿sí? Estas peticiones crecen y crecen y crecen. Tenemos que pedir grandemente por todos nuestros prójimos. Entonces nos muestra esta oración, que es una petición que expresa amor al prójimo. 5. Quinta característica. Es una petición por lo necesario. Noten el versículo otra vez. Danos hoy el pan nuestro, y termina el versículo, de cada día. ¿Qué significa de cada día? Significa que, en relación a mi punto ahorita, que yo estoy pidiendo por aquello absolutamente necesario para este día. Nótese, no estoy pidiendo por aquello necesario para este día y para el próximo. No estoy pidiendo para poder acumular yo. No estoy pidiendo entonces ni con avaricia ni con envidia, amigos. Estoy pidiendo solamente para aquello que es necesario para mí en este momento. Hay una dificultad bastante grande que surge en nosotros cuando tenemos demasiado, cuando tenemos muy poco, amigos. Y tenemos que darnos cuenta que entonces no debemos de pedir por una o por la otra. Debemos de pedir nosotros por aquello que Dios considere necesario para cada una de nuestras vidas. Tenemos que pedir, por ejemplo, de la misma forma que nos dice Proverbios 30. Si pueden, revísenlo, Proverbios 30, versículo 8 al versículo 9. Donde se observa una petición balanceada de parte de el autor, que dice, chequen,
Dice, versículo 8. Aquí va. Versículo 8 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Aquí destaquen, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo pido de esta forma? Porque puedo caer en alguno de los dos errores. Puedo caer, nos dice el versículo 9, en que me sacie y te niegue. O sea, hace una persona que es rica, que por tanto empieza a depender más bien de sus riquezas, empieza a sentirse seguro en ellas, empieza a saciarse y niega que existe Dios. Y dice, ¿quién es el Señor? Yo soy el Señor. ¿Sí? O una persona que se encuentra de forma escasa muy grandemente y empieza a crecer su envidia, empieza a crecer su necesidad. Y entonces nos dice, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Señor. ¿Sí? Esta petición que nos muestra Jesucristo es una petición balanceada, porque es una petición que busca solamente lo necesario. Es una petición que recuerda la historia del maná en el desierto. No sé si se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 16, cuando se encontraba el pueblo en el desierto y empiezan a recibir una provisión diaria de parte de Dios de maná, que cae del cielo, que llueve delante de ellos y que ellos tenían que salir y recoger diariamente. Y recogían alrededor de 2 kilos. Pero la instrucción era la siguiente. Decía Dios, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Sí? Dios daba la provisión necesaria de cada día. Y aquellos que fallaban en agarrar esto solamente, aquellos que creían que Dios no iba a proveer para el siguiente, o aquellos que querían agarrar de más, a ellos se les podría aquella provisión. ¿Sí? Hermanos, veamos que necesitamos solamente de una provisión diaria. Tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí. Obviamente, nuestra provisión, en este caso cuando trabajamos, por ejemplo, no se paga diariamente, pero sí sucede diariamente si lo pensamos, amigos. Ejemplo, cuando yo voy a trabajar, aquello que me pagan al final de la quincena es por cada uno de los días y cada una de las horas de trabajo. Y en todo eso dependo de Dios. Tengo que pedir entonces a Dios, por ejemplo, fuerzas para que el día de hoy tenga energía para realizar el trabajo que corresponde al día de hoy. ¿Sí? También cuando llegue, en este caso, mi pago, cuando entre la transferencia al final de la quincena, pido para que pueda administrarlo de forma correcta, porque depende de Dios mucho que pueda sustentarse eso para toda esta quincena. ¿Sí? Pido que sea aquello que es necesario para que viva yo de aquí al final, para que cada una de las personas en mi casa tenga esa provisión diaria y necesaria, para que cada una de estas personas no idolatre de forma grande los alimentos, no idolatre la salud, que no idolatre la casa, que no idolatre la belleza, porque ninguno de estos son fines en sí mismos. Cada uno de estos se entregaron de forma necesaria para poder glorificar a Dios. Así que está el balance aquí. No pidamos de más y no tengamos miedo de tener menos, sino démonos cuenta que tenemos un sustento de lo necesario de parte de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos ahí nuestra quinta característica. Es una petición por lo necesario. Ya estamos por terminar. Me faltan 2 todavía, pero vamos bien, vamos bien. Sexta, es una petición diaria. Nótese, también implícito en esta parte de danos hoy el pan nuestro de cada día, está implícito que Cristo quería que nosotros oráramos esta petición cada día. ¿Sí?
Estamos acercándonos en el inicio de nuestro día y orando a Dios cada uno de los días del resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos muestra en este caso que no tenemos que caer en el error, como les he comentado hace rato, de asumir como cierta la provisión de cada día. Que no tenemos que caer en el error, amigos, de estar diciendo al inicio de la semana, danos la provisión de esta semana y luego nunca más orar esa petición. O danos hoy, o danos siempre nuestra comida y ya nunca más acercarnos. Porque la idea de esto, amigos, es que vamos a esta dependencia en Dios como constante. ¿Sí? Que veamos nosotros que así como la vida depende de Dios en cada momento. Por ejemplo, se nos dice en el Salmo 104, versículo 29, no lo busquen, Salmo 104, versículo 29, se nos dice, la vida depende de Dios para cada uno. Por ejemplo, si Dios esconde su rostro, se turban los animales. Si les quita el aliento, expiran y vuelven al polvo. Así también es con las provisiones de alimento de sustento de cada día. Si Dios remueve su mano y esconde su rostro, si Dios las quita, entonces desaparecen. Debemos acercarnos nosotros en una búsqueda diaria de cada una de estas necesidades. Y séptimo y último, es una petición respondida. Es una petición respondida. Esto, amigos, no se encuentra en el versículo. Les voy a repetir el versículo. Noten que no hay nada que apunte a esto. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sin embargo, es una realidad bíblica, amigos, y por eso la coloqué, que vamos a observar en otros pasajes. Es una realidad bíblica que Dios responde absolutamente toda petición. Y ya sea que responda a nosotros con un sí o con un no, Él está respondiendo las peticiones. Y esto incluye, en este caso, la petición por alimento y por provisión diaria. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso, amigos? Porque tenemos que acercarnos nosotros y realizar esta petición con fe. Pero si no sabemos nosotros cómo responde Dios a esta petición, podemos caer en el error de perder esa fe. Si no sabemos qué esperar, si no sabemos nosotros cuáles son las formas en las que puede suceder esta respuesta de Dios, podemos empezar a ver a Dios como alguien que ignora a sus hijos. Entonces es importante que nosotros nos ayudemos a pedir esto con una fe verdadera. Y entonces sobre esta petición les voy a decir qué anuncia la palabra de Dios. La palabra nos dice que podemos tener una seguridad nosotros como hijos de que tendremos lo absolutamente necesario para poder glorificar a Dios. Y quiero anotar esa frase nada más para que la tengan, porque ahorita la vamos a probar. La frase fue, la palabra nos dice que tendremos los hijos de Dios lo absolutamente necesario para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? O sea, sí, ya sea que nos dé poco, que nos dé mucho o que nos dé nada, todo eso se enfoca en glorificar a Dios. Y es lo absolutamente necesario. Ahora sí, que vamos a entrar con dudas. Yo estoy seguro que esto va a aparecer. Entonces significa que nos provee de lo necesario o que no nos va a proveer nada. Y eso es una pregunta bastante interesante. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice unos versículos después. En Mateo 6, versículo 31 al 33. Mateo 6, versículo 31 al 33. Se nos dice, por ejemplo, en este pasaje,
Dice, Jesucristo hablándole a sus discípulos, les dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente, palabra clave, ansiosamente, todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. ¿Ok? Entonces, nótese, podemos interpretar nosotros este versículo de la siguiente forma. Podemos decir nosotros, ok, todas las cosas les serán añadidas. Es una promesa absoluta de que nosotros tendremos absolutamente estas provisiones del versículo 31. Comida, bebida, vestimenta. ¿Sí? Y podríamos estar más o menos ahí. Pero quiero que seamos bien, bien enfáticos en que no es eso lo que significa. Lo que nos está diciendo en este versículo, si lo examinamos a la luz del resto de la palabra de Dios, es más bien que todas las cosas serán añadidas de acuerdo a la voluntad de Dios y que nosotros no tenemos que ponernos ansiosos, por tanto, de lo que sea que vamos a recibir de provisión de Dios. ¿Sí? Lo más probable, amigos, es que para cada uno de nosotros sea una provisión constante. Pero cuando no lo sea, por eso se los digo, cuando no lo sea, no tenemos que desconfiar de Dios. Porque eso es lo que nos anuncia la palabra. Lo que da absolutamente Dios es lo suficiente para su gloria. Noten, si yo comparo este versículo con Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, puedo observar esto. Tenemos ahí nosotros un creyente, Pablo, y Pablo está hablando acerca de su experiencia y él comienza a contar cómo es que él sí ha sufrido necesidades. Pero nótese, no significa que no haya tenido algo. Lo que tenía, que lo sustentaba en absolutamente todo, era la gloria de Dios. Chequen, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, vivió pobreza, sé vivir en prosperidad, ¿sí? En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, tener mucho alimento, o de tener hambre, tener nada de alimentación, ¿sí? De tener abundancia como de tener necesidad. ¿Qué sí tenía? Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estas necesidades de alimento, necesidades de cosas materiales, no importaban porque tenía a Cristo, ¿sí? Entonces, ciertamente el versículo pasado no es una promesa de que nunca nos va a faltar algo, ¿sí? O también Pablo mismo dice en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36, y ya me apuro porque ya se me está acabando, ya se me acabó el tiempo, nos dice que hay creyentes que van a morir, amigos, por hambruna. Chequen el versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución. Algunos van a sufrir persecución hasta la muerte, hambre hasta la muerte, desnudez hasta la muerte, peligro hasta la muerte, espada hasta la muerte, ¿sí? Pero aún así, creyentes verdaderos tienen a Cristo y no son separados de su amor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de esta característica que les estoy diciendo? El punto es que es una petición que es respondida. Cuando es sí y lo agradecemos. Cuando es no y lo agradecemos. Cuando hay salud y cuando no la hay, no la hay. Y en ambas cosas yo me acerco en una petición que no está angustiada. Una petición realizada con fe, que surge del conocimiento de que todas las cosas vienen de Dios y que Él promete cuidar de los suyos.
aun si esa provisión física desapareciera. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta más bien, amigos, es si vamos a nosotros estar contentos como Pablo, si vamos a nosotros buscar lo necesario para lo físico, si vamos a nosotros orar por el prójimo, si vamos a nosotros recibir y terminar en agradecimiento, independientemente de qué, porque estamos en Cristo. Vamos a terminar orando. Meni, ¿nos diriges, por favor? En oración. Sí. Gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Gracias porque todos los que estamos aquí nos podemos unir, nos podemos acercar a ti en conjunto, Señor. Gracias porque nos permites aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que como lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, nos ayudes a orar, Señor, nos ayudes y nos impulses a hacerlo, porque bueno, el día de hoy entendemos que motivos y razones y peticiones no sobran para orar, Señor. Así que ya no tenemos excusa para decir, no sé, lo hago en otro momento o algo así, Señor, sino que tenemos que hacerlo, Señor. Tenemos que orar y tenemos que esforzarnos en eso, Señor. Padre, darnos pues este entendimiento para que podamos comprender y que se quede bien en nuestras cabezas esto, Señor, que nada de esto salga de nuestros corazones y que podamos nosotros entender que la oración es muy importante, Señor, y que orar por el pan de cada día es muy importante, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Meni. Deme 2 segundos.